Hola, buenas tardes. Feliz de estar otra vez en sus casas y hoy con dos temas que ustedes piden muchísimo. El primero es hablar sobre temas de oftalmopediatría y sobre todo de estrabismo con un profesional de primera línea y salpicado, como él nos hace siempre, con las mejores historias de los Beatles, que no es poco. Y en el segundo bloque vamos a hablar también de un tema muy pedido que es ¿cuándo puedo operarme para dejar de usar anteojos? La edad mínima para operarse. ¿Me acompañan? Y en este primer bloque lo tenemos en el piso de la vista al doctor Daniel Domínguez. Bienvenido, Daniel. Gracias, Amalia. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Gracias, gracias. Daniel, voy a presentarte para aquellos televidentes que no te conocen. El doctor Daniel Domínguez es médico oftalmólogo, especialista en oftalmopediatría, es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Parmenio Piñero, es miembro de sociedades científicas de la especialidad y de la subespecialidad y un referente en el tema estrabismo. Y hoy, Daniel, hablábamos fuera de cámara de un tema que hace poco nos llegó, un trabajo que se está haciendo sobre la asociación del estrabismo con algún trastorno en la conducta de los niños. ¿Vos lo ves a eso en el consultorio? Sí, es una situación más que frecuente, no solo en los niños, sino también en los adultos. Ah, sí. Se ve en ambas situaciones porque básicamente tanto los chicos como el adulto, con respecto a la desviación ocular, que los ojos, como sabemos, es la expresión de muchas situaciones, en sí hace de que el paciente no solo percibe cómo él se expresa su situación hacia los demás, sino cómo los demás lo ven. Claro. Entonces es una situación muy especial en la cual el paciente siente que o lo ven de una manera distinta y él también se siente distinto en relación al resto. Nosotros vemos cuando uno opera a un chico o mismo un adulto que esa situación cambia automáticamente al día siguiente de la operación cuando tiene los ojos bien alineados. Mira vos. Cómo cambia, su manera de relacionarse, no solo con los demás, sino con él mismo. Entonces es una situación muy puntual que hay que tener muy en cuenta. Por supuesto que sí. Y creo que es más aceptado cuando los ojitos se desvían hacia adentro que hacia afuera, ¿no? Lo que pasa es que montos de desviación hacia adentro, de desviación, hay veces que son estéticamente, si son intermedios, son más disimulables. Claro. En cambio, pequeñas desviaciones hacia afuera son más evidentes. Se notan Entonces es como que enseguida. se nota mucho más, sí. Oh. Bueno, entonces a seguir investigando y un tema que cuando esté más resuelto lo vamos a tratar nuevamente, ¿sí, Dani? Exacto, sí. Pero hoy quiero que me cuentes algunas historias de esas que vos sabés por fanático, por especialista y por estudioso de la vida de este legendario grupo ya, los Beatles. Y mayo se festeja algo, ¿no? Se conmemora algo. Sí, en el mes, hacia fines del mes de mayo es como que se termina la fase final de la construcción de lo que muchos consideran el mejor disco de ellos, cuya publicación fue los primeros días de junio, Sí. que es el disco de Sgt. Pepper. Nada menos. Es un disco que, si bien hay muchas personas que dicen que es la mejor producción de ellos, Sí. hay otros que en realidad hablan de que su disco anterior fue la mejor producción. Pero yo creo que en realidad el disco el anterior, que es el que se llama Revolver, fue el paso previo para poder generar a este disco que cumple con todas las exigencias en cuanto a su construcción, a su calidad de música y a la interpretación. Es decir, que no hay duda de que si bien ambos son buenos discos, este es el que afina lo que llamaría la puntería del primer proyecto, que fue lo de Revolver, ¿no? Sí, y este fue un disco, es un disco súper conocido, Sí, transgeneracional, Sgt. Pepper. No solo, decir, para los que vivimos la época de los vinilos, aunque ahora se vuelve a reeditar todo de vuelta, todo lo que está relacionado con el arte de tapa Preciosa. era fundamental, al punto tal de que cuando ellos decidieron hacer este arte de tapa, la empresa discográfica realmente se asustó porque implicaba un gasto desmedido para lo que era habitualmente el arte de tapa. Sí. Vos fíjate que este disco en realidad es un disco que no es de ellos, que es el de los Beach Boys,
que es un disco que salió entre Revolver y Sgt. Pepper. O sea, contemporáneo. Claro, pero yo creo que fue el puntapié inicial para que ellos decidieran hacer Sgt. Pepper, porque este disco de los Beach Boys, Lennon cuando lo escuchó dijo que iba a ser muy difícil poder equiparar este disco. ¿Por qué? Porque ellos decidieron incluir la orquestación en las canciones. Ajá. Y eso fue lo que, al hecho de haber modificado en Revolver, les dio el ánimo para poder crear un disco excepcional como es el de Sgt. Pepper, ¿no? Totalmente. Y cuando hicieron Sgt. Pepper, todavía estaba Epstein, ¿no? Todavía estaba Epstein, pero la idea de Paul McCartney de armar un grupo como se estaba usando en Estados Unidos, donde se usaban grupos musicales con largos nombres, y ellos decidieron no desaparecer como Beatles, pero sino ayornarse a esa nueva situación y generar un grupo nuevo. Epstein en ese momento estaba bastante mal de salud y creo que no alcanzó a que Paul McCartney le mostrara el proyecto final, porque en ese lapso fue que ya estaba en malas condiciones y bueno, después finalmente terminó falleciendo. Sí, así que esta parte de la creación prácticamente él se la perdió toda. Ah, qué pena. ¿Y no te parece a vos que era el momento que estaban más unidos ellos como grupo? Sí, no hay duda que para mí Epstein era la persona que mejor los amalgamaba entre ellos, porque después comenzaron serios problemas en el sentido interno con respecto a mismo hasta las grabaciones, que era muy, muy difícil de manejarlo. Es decir, hasta Sgt. Pepper las cosas se manejaban bastante bien entre ellos. ¿Eran como más disciplinados? Sí, más disciplinados, se respetaban más entre ellos en cuanto a la parte musical, aunque tenían diferencias como siempre, pero era como que se manejaban mucho mejor, es decir, compartían mucho más cosas. Mira vos. ¿Y este disco se estrenó antes o después de Linda McCartney, de que se pusieran de novios Paul con Linda? No, este es anterior. Anterior. Este es anterior y este disco, esta etapa la traigo a colación porque este es un disco ruso. Rusia no tenía en esa época, en el año 67, no existían los discos de los Beatles. Estaban prohibidos. Estaban prohibidos. Recién en el año 92-93, después de la caída del muro y la desaparición de la Unión Soviética, es como que empiezan a aparecer los discos, pero no los oficiales, sino editados por los mismos rusos. Ah, mira. Vos fíjate que el tambor está escrito en ruso. Sí, está escrito en ruso, no me había dado cuenta. Y tiene ciertas particularidades, por ejemplo, arriba de todo, justo al lado de donde está el Edgar Allan Poe, aparece una figura que en el disco original no aparece, que es esa persona que muchos consideran que puede llegar a ser Federico Engel, que era la mano, digamos, más cerca de Marx. Marx figura en el original. Marx figura en el original, pero en esta situación, la edición rusa le agregaron la carita de aparentemente el que sería Engel, que forma parte, digamos, de la historia, digamos, del comunismo dentro de lo que fue Rusia, ¿no? Yo me acuerdo del recital cuando fue Paul McCartney, ya no los Beatles, no, a tocar a la Plaza Roja, ¿te acordás? Sí, el famoso Chopa. Esa. Sí. Qué buena tapa. No, y realmente uno de los grandes problemas que tuvieron, que por eso se asustaron mucho los de EMI, fue que como mucha de la gente que iban a participar, la mayoría estaban muertos, necesitaban la autorización para aparecer. Hubo gente que hubo que sacarla de la original, de lo que pensaban ellos, gente que había pedido plata para poder estar. Y también la sacaron. Sí, como pasa ahora, ¿no? Como pasa por los derechos de autor. Entonces pensaron, ellos quieren hacer eso y ellos lo hacían. Dicen, bueno, vamos a poner esta foto. Y la gente de legales de EMI le dijo, no, esperen un poco. Por eso tardó tanto tiempo entre las grabaciones y la salida. Sí. Vos calculá que la primera canción de este disco se empezó a grabar en diciembre del 66. Y el disco sale el 1 de junio del 67. Es decir, que todo lo que fue la producción, el análisis, el manejo de la presentación de este disco, lo que es el arte de tapa, los sobres internos, todo totalmente diferente. Es un disco que, si vos lo mirás, el vinilo, vos lo mirás así de refilón, parece un CD. Las clásicas pausas entre las canciones, que era lo clásico de los discos, en este disco desaparece. Es decir, por eso tiene muchas... Es decir, Lennon decía que iba a ser un disco de culto
porque tenía muchas diferencias. Entonces, si vos lo ves, parece... Es decir, las canciones son separadas, pero si vos lo escuchás, no tenés el salto entre canción y canción. Es un disco único. Qué Como si fuera un CD. Sí, sí, sí. Eso salió en la primera edición. Después, en ediciones posteriores, ya se armó, porque era mucho más fácil armarlo con la banda en el medio entre canciones muda, ¿no? Pero tenía muchas particularidades que lo hacían prácticamente único este disco. Claro, qué linda época de los Beatles. Esto fue previo también a su viaje a la India, ¿no? Exactamente, sí. Ya igualmente ya tenían, digamos, ciertas injerencias, fundamentalmente a través de George Harrison. Ya desde Revolver venía tocando el sitar, tiene incorporadas ciertas características. Es más, las imágenes del arte de tapa tiene algunas de las diosas hindúes ahí en la parte de abajo, y toda esa ornamentación de flores hace que, digamos, se asemeje mucho a esa parte, digamos, hindú. Es más, uno de los que querían poner era Gandhi, pero Emi, como era una persona tan reconocida en la India y Emi tenía muchos negocios en la India, prefirió no ponerlo para no faltar el respeto y que no generarle problemas. Ah, mira vos. Es decir, la imagen de Gandhi la separaron por una cuestión meramente para evitar tener problemas con la India, que por la cantidad, digamos, de trabajos que tenían allá, ¿no? Claro, claro. Escuchame una cosa, Daniel, ¿las ideas de la tapa del disco eran solamente del grupo o intervenía alguien más? No, ellos, era todo del grupo. Ellos habían decidido que ellos querían poner a la gente que ellos no solo que conocían, sino que ellos querían que estuviese. Lo que pasa es que, bueno, hubo gente que pusieron, después tuvieron que sacarlas por varios motivos, pero en resumidas cuentas, el 95% de la gente que está era la que ellos querían que estuvieran. Hay futbolistas de la época cuando ellos eran chicos, del equipo de Liverpool. Hay actores fundamentalmente, Johnny Weissmuller, Tony Curtis, Tyrone Power, es decir, actores de Hollywood importantes. Bob Dylan, que era íntimo amigo de ellos, es decir, cuando estuvieron en la gira de Estados Unidos prácticamente estaban siempre juntos. Es decir, que prácticamente lo armaban todos ellos. Por eso las ideas, todos temblaban cuando venían con ideas porque no sabían con qué se descolgaban. Geniales en todo sentido. Qué increíble. Mayo del 67, el 8º disco de los Beatles, mayo del 2022, y seguimos hablando de ellos y siguen tan vigentes. Exacto, y Paul McCartney ahora haciendo una gira y vendiendo a full como el primer día. Sí, son geniales. Es interesantísimo la visión que tiene Paul McCartney con respecto a este último show que hizo. Es espectacular porque hace un juego de palabras entre lo que fue Get Back y lo de él que es Got Back, y cantar esa canción que cantan en la terraza al unísono con John Lennon en la pantalla de fondo y él actualmente ahora, que como si estuvieran en el dúo en vivo. Sí, en vivo. Es muy interesante. Como lo hizo Natalie Cole en su momento con el padre. Exactamente. La verdad que cumple ahora 80 años en poco tiempo. Sí. Pero legendarios como los Stones, que sigue siendo un placer verlos en escena. En escena. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a vos. Muchas gracias por estar acá. Nos vamos con el doctor Daniel Domínguez a una brevísima pausa y venimos para Más a la Vista. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista, y en este bloque con una queridísima amiga y colega, la doctora Josefina Bota. Josefina, gracias por estar acá. Muchas gracias, Amalia, por la invitación. Sabes que estoy muy feliz de tenerte. Te voy a presentar, Josefina, otra vez, pero vos sos amiga de nuestro programa. La doctora Bota es médico oftalmólogo, especialista en córnea y segmento anterior. Es miembro de la comisión directiva del Consejo Argentino de Oftalmología y de la SACRIC. Es jefe de trasplante de córnea y esclera de la Clínica de Cirugía Especializada de la Ciudad de Buenos Aires. Es docente de pre y posgrado de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Maimónides. Es director de cursos, congresos
Pero además de todo eso, la doctora Bota acaba de llegar al país de un importantísimo congreso, un congreso, digo bien, Sí, en sí, muy Estados bien. Unidos de la Sociedad Americana de Córnea y De Catarata, córnea ¿no? refractiva y catarata, que Sí. por fin este año fue en Washington, D.C., Y uno de los primeros presencial. encuentros presenciales. Sí, Sí. así que acabamos de regresar de ahí junto con el coautor, que también estamos juntos en nuestro centro. Sí, porque la doctora Bota fue premiada en ese congreso por un trabajo que hiciste, Josefina. ¿Cuál es? Sí, hicimos un trabajo muy interesante que comenzó, fíjate mal, en febrero del año pasado, del 2021, con En el la primer pandemia implante, todavía, sí. sí, todavía era la pandemia, con la posibilidad de poder realizar el primer implante de un nuevo tipo de lente, que son lentes de rango extendido. Ajá. Es un poco el nuevo desarrollo de muchas empresas a través del mundo, y yo tuve la oportunidad de poder hacerlo con lentes de una empresa británica que se llama Rainer. Sí, muy conocidos. Muy conocida. De hecho, son los primeros fabricantes de lentes intraoculares en el mundo. Y ellos propusieron un protocolo con estas lentes que fueron una novedad para todos, porque extendiendo el rango se puede ganar no solamente una muy buena visión de lejos, sino también un poco de visión intermedia e incluso cercana funcional. Quizá no la letra más pequeñita, pero sí para mirar un celular o una tablet. Ideal para operarse de catarata y no usar Ideal. más anteojo. No en todos los casos, Sí. porque no son lentes trifocales, que ya Ajá. lo habíamos hablado la última vez que, Sí. que estuve por acá. Sí. Pero sí para ciertos pacientes en donde quizá los trifocales no serían una indicación exacta, con las de rango extendido funcionan muy bien. Y lo que se presentó en Estados Unidos fueron los resultados a 12 meses de una serie de 40 bueno. pacientes y bueno. con estadísticas muy interesantes. Así que fue una lente que llamó mucho la atención, nos fue muy bien y por suerte recibimos la mención a uno de los trabajos libres. Qué bueno, Josefina. Y qué importante que vos le cuentes a nuestros televidentes que en nuestro país tenemos la posibilidad de tener ese Sí. tipo de lentes como en cualquier lugar del mundo. Sí, realmente no solamente esta empresa o este tipo de lente, que en definitiva es una marca. Nombra la empresa, porque yo lo quiero muchísimo a su fundador. Sí. Esta empresa en particular se llama Rainer. Sí. Como dije... No, pero sí. La empresa que está acá en la Argentina. Acá en la Argentina lo distribuye Iskowitz. Iskowitz. Que realmente... Y Daniel Iskowitz es muy amigo del doctor Fenicek, sí, de mi esposo de Daniel y mío. Matías, Sí. claro. Pero no solamente esta empresa, realmente es una tendencia mundial que muchas empresas alrededor del mundo están desarrollando esta tecnología. En el caso de Rainer tiene además una ventaja, que es que viene completamente precargada. Es una lente que yo ni siquiera la tengo que manipular para implantar en el ojo, viene en su inyector y se coloca directamente. Así que realmente es una tecnología que mundialmente ha ganado premios en su desarrollo, en la innovación. Y bueno, yo tuve la oportunidad de colocarlas, probarlas. Ya en ese momento fue una gran emoción poder ponerlas por primera vez. Y logramos resultados que fueron muy buenos y fue lo que se plasmó en este trabajo en el IES Ares. Te felicito, Muchas gracias. Josefina, te felicito. La tecnología a beneficio del paciente y del médico también. Sí, hacerle realmente sí. más fácil el trabajo al médico. Josefina, una pregunta que nos hacen es, ¿a qué edad un chico joven que usa anteojos o lentes de contacto puede dejar de usarlo, puede hacerse una cirugía refractiva? Sí, nunca hay una respuesta absoluta, nada de lo que es medicina, por supuesto, pero tenemos cierta tendencia a decir que cuando las personas se van a operar jóvenes, esperamos primero una estabilidad refractiva y que su córnea y su ojo en general no tengan ninguna otra patología, ninguna enfermedad. Y a partir de ahí, mi preferencia es a partir de los 23 o 24 años. Trato incluso de desalentar un poquito a esa persona joven que viene buscando una cirugía con 18 o 19 años. Claro, muy ansiosa. Porque realmente a veces esperando un poco, nosotros sabemos que los resultados van a ser más predecibles a largo plazo. Claro, y más estables. Y luego seguro. se pasa a otra franja etaria, eso es alrededor de los 20. Entre los 40 y 50 hay un limbo que en cierta forma está siendo en este momento contenido por lentes que son fáquicas y muy nuevas. Está por presentar una lente para presbicia, entre comillas, sin hacer ningún toque ni extraer el cristalino. Son lentes que se colocan incluso por detrás del iris y por delante del cristalino. Ese sería otro grupo. Y finalmente el grupo del que estamos hablando, cuando ya se hace la intervención de catarata, la focoemulsificación, por lo menos a partir de los 50 años y en ciertos casos, porque no todo paciente es susceptible de ser operado.
Totalmente. Los pacientes son muy estudiados antes de realizarle una cirugía y las cirugías son todas personalizadas. Cada paciente tiene una indicación Cada vez son quirúrgica. más personalizadas porque no solamente se elige al paciente, el paciente elige al médico, sino también el tipo de lente. Está la variedad de lentes que hay en el mercado que se personaliza hasta esa elección. Claro. Se tiene que hablar mucho con el paciente, preguntarle a qué se dedica, cuál es su actividad principal, si es una persona que le gustan, por ejemplo, los deportes al aire libre o la lectura o algún tipo de hobby que sea muy cercano y muy minucioso, muy chiquitito. Claro. Así que realmente sí, se pasa tiempo charlando un poco de eso para poder conocernos y poder, en cierta manera, aconsejar a la persona cuál es la mejor elección para ella, ¿sí? Claro. Sí, y yo sé que vos haces ese trabajo minucioso con cada paciente y de ahí parte del éxito, ¿no? Muchas gracias, sí. Josefina, pero te saco un poquito de las lentes y de la cirugía porque ahora estás recién llegada, pero estás súper ocupada con el Congreso del Consejo Argentino de Oftalmología que se realiza ya ahora, fin de mayo. Ahora, en pocos días, Amalia, el 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio, tenemos el Congreso Nacional de Oftalmología, que es el congreso que está organizado por el Consejo Argentino de Oftalmología, en donde todas las sociedades y cátedras del país se reúnen en el Hilton. Vamos a tener, aparte, el gusto de contar con vos en una sección muy especial que se llama KOTV, en donde se va a retransmitir entrevistas, los puntos más importantes del Congreso, todo a través de streaming. Entonces tenemos esa dualidad de poder acercarlo, no solo a las personas que pueden asistir en forma presencial, sino también al que por ahí no puede, pero que va a poder disfrutar de esta sensación de estar presentes a través de entrevistas. Y bueno, Amalia es una de nuestras queridas presentadoras. Gracias, Josefina. Este congreso, les cuento a la gente que nos está viendo, convoca a médicos del país entero, no solamente de Buenos Aires, médicos de todo el interior del país y muchos profesionales extranjeros que vienen y muchos que no pueden venir, que van a participar de estos eventos vía streaming, que me parece fantástica la idea. Porque el que puede viajar realmente están encantados de volver a Buenos Aires, siempre les gusta venir y visitar, pero los que no pueden hacerlo también se van a conectar a través de Zoom. Entonces, de esta manera hemos achicado distancias y podido reincorporarnos todos al compartir la tarea científica, toda la actividad, a ponernos en contacto, conocer qué está haciendo cada cual, porque a veces, sobre todo después de la pandemia, notamos que cada uno quedó aislado en su consultorio, en su clínica, y ahora podemos volver a compartir todo lo que estuvimos haciendo. Claro, pero cómo la pandemia también nos dejó estas cosas que tenemos que rescatar, ¿no? Una forma diferente de comunicarnos y de estar cerca, no solamente del que está... Bueno, a mí se me viene el Chaco porque es mi provincia, es lo que primero se me viene, pero también el que está en Paraguay, en Bolivia, en Estados Unidos, en cualquier lugar. No, realmente fue sorprendente, hablando de distintos lugares, no solamente en lo nuestro, que es lo asistencial, en donde cuando no se podía asistir a ver cómo otro cirujano operaba, lo que se hacía se transmitían las cirugías en vivo y los médicos en distintos foros podían comentar, hacer preguntas, sino también hasta en lo educativo. Cambió el paradigma de cómo se brinda la educación médica. Hemos tenido que optar incluso por algunas formas híbridas de presencialidad y distancia, y asincrónicas o asincrónicas. O sea que realmente nos ha permitido desarrollar muchas herramientas que sabíamos que existían, pero no las teníamos tan presentes. Es cierto, Y ahora, si bien esa tendencia se está revirtiendo un poquito, hay cosas que llegaron para quedarse. Totalmente. Y lo bueno es haberse podido adaptar, ¿no? Sí, fundamental. Y los pacientes también hicieron mucho esfuerzo para adaptarse, y eso también hay que destacar porque las personas también tuvieron esta dificultad, los pacientes, en comunicarse con nosotros, y se han generado canales que son en definitiva muy enriquecedores, en donde ellos saben que quizá enviando algún mensaje a un correo, a un WhatsApp, se contestan y se evacúan preguntas o dudas o consultas, no consultas médicas, pero cosas por ahí prácticas de la medicación. Y ha sido una manera de poder mantenernos en contacto, y yo creo que va a persistir en cierta manera. Sí, sobre todo un paciente recién operado a veces que tiene dudas que a lo mejor para ellos es el 100% de su vida, y para nosotros es una estadística responderle y cuánto le alivianamos su padecer, ¿no? Por supuesto. A veces contestar una pregunta en el momento en la que el paciente operado la tiene, que puede ser en el posoperatorio de ese día, esa tarde, al día siguiente,
para ellos es un gesto que para nosotros quizás es una cosa chiquitita, pero para la persona es sumamente importante porque su médico, el que estuvo así en la intervención, es el que está respondiendo. Sí, el que le depositó toda la confianza. Toda la confianza, sí. Sí, así es, Josefina. Josefina, y este programa lo ve mucho el interior, lo ven muchos médicos del interior. Por favor, la página del Congreso, donde todavía están con posibilidad de inscribirse, ¿no es claro, cierto? se puede inscribir hasta el último día, incluso también on-site, y la página es oftalmólogos.org.ar. oftalmólogos.org.ar, o si no, Consejo Argentino de Oftalmología, y enseguida los linkea a la página. Josefina, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Amalia. Gracias por Como siempre, estar es un placer acá. venir. Gracias. Yo sé que estás sumamente ocupada, igual te hiciste un lugarcito. Con mucho gusto, sí. Nos despedimos, Josefina, diciendo feliz Día de la Patria, Día de la Porque Patria, sí. Mañana es 25 de mayo y festejemos los argentinos. Festejemos todos juntos, los argentinos. Todos juntos. Sí, muchas gracias por un país mejor. Gracias, Josefina. Gracias. Y con ustedes, después de un rico locro, un chocolate, pastelitos del 25 de mayo, nos volvemos a encontrar el martes próximo a las 17:30 en Canal Metro en este programa que se llama A la Vista. Muy buena semana.